¿Te has preguntado cuál es el juego de la saga Pikmin con el que deberías de iniciar? Bueno, si ese es tu caso, en este video te diré en orden cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos juegos. Empecemos con Pikmin 1. Hace unos años era difícil empezar con este, ya que se necesitaba de una consola antigua, GameCube, Wii o Wii U. Ahora, desde que salió en Switch, esto ya no es así. Podremos ver y jugar el inicio de esta saga en una mejor calidad. En cuestión de cinemáticas e información, el juego no es tan molesto como otros, ya que estos son cortos y no afectan tanto la experiencia de juego. Las únicas desventajas que le podemos encontrar a este juego son que las mecánicas se pueden sentir un poco obsoletas y que los gráficos puede que no sean la gran cosa, pero tenemos que tener en cuenta que este juego salió hace más de 20 años, por lo que está un poco justificado, aunque a mi parecer se siguen viendo increíble. Ahora vamos con Pikmin 2. No recomiendo que empieces con este juego, ya que es tal cual la continuación directa del primero. Y aunque al inicio sale un pequeño resumen de este, no es lo mismo que jugarlo. Para muchos este es su juego favorito, y creo que esto se debe a la dificultad que tiene. Al ser el más difícil, esto lo convierte en un buen desafío. No solo por su dificultad considero que sea un mal juego para iniciar en la saga, sino también por el inicio que tiene, y es que este es muy lento y aburrido, lo que podría hacer que dejes de lado estos juegos. Gracias a Pikmin 3 es que muchos jugadores conocieron esta gran saga, sobre todo en la versión de Switch. Para mí este cuenta con el mejor tutorial de todos, ya que es entretenido y no dura tanto. Cuenta con unos controles y gráficos muy buenos. Por el lado de la historia no te tendrás que preocupar mucho, ya que a diferencia del 1 y del 2, aquí nos presentan a unos nuevos personajes, los cuales llevan su aventura de manera paralela que los protagonistas anteriores. Además de que en la versión deluxe se puede jugar el modo historia de 2 jugadores de manera local, permitiéndonos jugar con algún familiar o amigo. Pikmin 4 podría ser una gran opción para iniciar en esta saga, ya que cuenta con controles y mecánicas más actualizadas y ayudas que a mi parecer hacen al juego más fácil y relajante, junto con sus buenos gráficos e historia más extensa que los anteriores. Si eres una persona que se agobia fácilmente, esto te puede llegar a ocurrir al menos al inicio del juego, ya que hay muchas ayudas, cinemáticas e información. No es necesario jugar a los anteriores juegos para poder jugar a este, ya que es un reinicio de la saga como tal, aunque si ya te has jugado los juegos anteriores puede que te encuentres con una que otra referencia. Sin importar cuál de estos juegos elijas, lo importante es que te la pases bien y te diviertas. Si todavía no estás seguro sobre comprar alguno de estos juegos, tienes la opción de descargar la demo de Pikmin 3 y 4 y así poder probarlos. Ojalá que este video te haya servido o mínimo te haya entretenido. Aquí te dejo un video con las mecánicas del Pikmin 1 al 4. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido, comenta y dale like. Adiós.